Vale, pues muchas gracias a todos por acompañarnos este rato en esta tarde en la que estamos hablando de esta vuelta a los edificios, ¿no? Yo me voy a centrar en aspectos más técnicos. Tomás nos ha dado una visión muy interesante de todos los aspectos de recursos laborales, de recursos humanos en las empresas. Yo voy a concentrarme específicamente en aspectos técnicos. Y bueno, siguiendo o retomando el título, que hablamos de más allá del RITE, bueno, en primer lugar, pues dejamos claro que yo creo que ya lo ha introducido también Tomás. Está claro que la calidad del aire se ha convertido en un ítem extraordinariamente importante a raíz de la pandemia. Pues todos hemos, hemos visto muy claro algo que ya se hablaba. Nosotros solíamos decir, ¿no?, que todos los años, en la época, finales de años, cuando viene la época de la gripe y demás, pues había un impacto en el absentismo. Hay muchos estudios que lo habían demostrado, ¿no? Esa capacidad que tienen los aerosoles de transmitirse en los espacios cerrados, aerosoles que muchos de ellos llevan virus y que transmiten enfermedades de unas personas a otras. Eso pues lo teníamos muy claro. Creó al principio algo de controversia en el caso concreto de COVID, pero al final yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Y hemos visualizado perfectamente que efectivamente la calidad del aire en interiores es importante. Lo era antes de que sufriéramos esta situación de COVID y lo va a seguir siendo independientemente de que COVID se erradique o se quede con nosotros, porque hay muchas otras enfermedades que están ahí y que tenemos que protegernos de ellas. Y no solo enfermedades, sino en general una serie de contaminantes que, como sabemos, pueden afectar a la salud de las personas, ¿no? Como un dato curioso, en otras presentaciones que hemos estado haciendo mostramos una transparencia y un comentario, ¿no?, de que todos los años mueren en el mundo 7 millones de personas por mala calidad de aire en general, interior y exterior. El COVID, desgraciadamente, ha producido 3,5 millones de muertes, pero bueno, es un 50% de lo que ocurre todos los años por mala calidad de aire. Y esa mala calidad de aire es genérica, ¿no? Es de contaminantes, es de contaminantes microbianos, es de contaminantes de todo tipo, ¿no? Entonces lo tenemos que tener en consideración independientemente de el COVID o no el COVID, ¿no? Bueno, decía que aprovechando el título, ¿no?, calidad del aire interior más allá del RITE, lo primero que vamos a hacer es un recordatorio de lo que nos pide el RITE a día de hoy, ya que el objetivo de esta charla es intentar dar algunas ideas para dar un paso más allá, dar una vuelta de tuerca. Vamos a ver dónde nos encontramos a día de hoy, ¿no? Para eso utilizo este documento, que es un documento de comentarios al RITE. Es un documento de comentarios al RITE de 2007, pero que realmente sigue siendo válido ahora en el 2013 porque realmente no ha cambiado. Y este comentario no se ha actualizado. El RITE actual, como saben, es del 2013. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo así muy rápidamente algunas de las cuestiones que nos aplican en el día de hoy, ¿no? Repito que es para saber de dónde partimos. Bueno, primero, ámbito de aplicación en cuanto al RITE y en cuanto a lo que tiene que ver con calidad de aire en interiores. Hay una parte del RITE que es de aplicación en diseño, que solamente tiene que ver con aquellos edificios que se construyen con posterioridad al RITE, pero hay una parte de mantenimiento, uso e inspección que justamente es en donde se centran las revisiones de calidad de aire interior obligatorias de RITE, que esta sí que afecta a todas las instalaciones térmicas existentes, incluso anteriores a la publicación del RITE, ¿no? Con lo cual, está claro que todos los edificios, sin excepción, tienen que hacer las mediciones que nos obliga el RITE. ¿Quién es responsable? Pues el principal responsable es el titular, ¿eh? El último responsable es el titular, pero hay una cascada hacia abajo en la que todos los agentes que participan, mantenedores, instaladores, propietarios, etcétera, todos están obviamente obligados por el RITE a hacer las cosas como manda, ¿no?
Pero el último titular, como digo y repito, es el dueño de la instalación, ¿no? En concreto, en calidad de aire interior, ¿cuáles son las normas que nos cita? Muchos ya lo saben porque lo hemos comentado mil veces y estamos en el día a día, estamos trabajando con estos conceptos, pero bueno, concretamente lo que nos pide el RITE en calidad de aire interior es revisar la higiene de los sistemas de ventilación, climatización, red de conductos y hacer mediciones de calidad ambiental. Si bien nos dice una vez por temporada, ¿no? Es decir, tenemos que ir una vez al año y hacer este chequeo en los edificios para confirmar que se encuentran en condiciones higiénicas y la calidad del aire es satisfactoria. ¿De acuerdo? Una vez al año, ¿vale? Y esta documentación en la fase de proyecto se tiene que incluir, los protocolos se tienen que incluir, de cómo hacerlo, se tienen que incluir en los manuales de uso y funcionamiento. Cada parte, antes decíamos que cada uno está sometido a una serie de obligaciones, cada parte tiene su parcela, digamos, de responsabilidad. En concreto, el mantenimiento o las empresas mantenedoras pues son las que tienen que hacer esas mediciones de RITE, pero obviamente, tal como nos dicen las normas, tienen que ser diferentes empresas la que hace el mantenimiento puramente, la que hace el mantenimiento del día a día de la instalación y la que hace el chequeo de calidad de aire, porque se supone que es un control de, se supone no, es de hecho un control de calidad de ese mantenimiento y por lo tanto no se puede ser juez y parte. Y toda esta documentación tiene que ir registrada en el libro de registro del edificio, ¿de acuerdo? Estos informes forman parte, como digo, del registro de operaciones de mantenimiento. ¿De acuerdo? Como colofón, anualmente, todos los edificios tienen que firmar un certificado, el certificado de mantenimiento, que dice que se ha hecho todo lo que pide el RITE. Desgraciadamente, muchas veces se firman estos certificados a pesar de que no se han llevado a cabo las mediciones y las revisiones correspondientes. Esto tiene repercusiones de muchos tipos, pero en concreto el propio RITE ya nos habla de las infracciones y sanciones con multas, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente nos habla de infracciones graves cuando hay un peligro para las personas. Obviamente, una transmisión de enfermedad es un peligro para una persona, ¿no? Y sobre todo el COVID, que ha causado incluso muertes, ¿no? Por lo tanto, se podrían considerar infracciones incluso graves. En resumen, los requerimientos son de dos tipos, los de fase de diseño, que no hemos entrado en mucho detalle, pero básicamente el RITE lo que nos dice es que tenemos que tener unos niveles de ventilación mínimos en función de la calidad del uso que le vamos a dar al edificio, 4 tipos de usos, IDA 1 a IDA 4, niveles de filtración en función de la calidad del aire exterior, clasificado también en ODA 1 a ODA 3, 3 niveles de calidad de aire exterior, y luego en fase de vida útil lo que hemos comentado, ¿no? La revisión de la calidad del aire y la revisión de la higiene del sistema. Esto a día de hoy es lo que nos pide el RITE. La cuestión es que probablemente, tal y como hemos visto, la magnitud de esta situación de COVID que hemos vivido, pues nos puede hacer pensar que esto que nos pide el RITE probablemente incluso se queda corto si queremos tener un control verdaderamente exhaustivo de la calidad del aire interior, ¿no? Digamos que ahora mismo lo que nos pide, aparte de los criterios de diseño, es que hagamos una revisión anual puntual, que está muy bien y que de hecho somos uno de, como decía Poli al principio, Policarpo, somos uno de los pocos países incluso digo del mundo. Yo formo parte de la Indoor Environmental Quality Global Alliance, que es probablemente a nivel mundial uno de los organismos que tiene más representatividad en temas de calidad de aire en interiores. Allí participa ASRA, REVA, asociaciones de India, Japón, en fin, de todo el mundo. Y cuando les hemos comentado que en España y en Portugal es obligatorio, se han sorprendido, porque es muy raro, no hay tantos países que obliguen a esa revisión anual puntual, con lo cual la reivindico como algo muy importante. Pero también, ya que hemos sido punteros y pioneros,
es posible que sea interesante que también demos ese paso adelante nosotros como pioneros, ¿no? Y que saltemos de una revisión anual puntual a una gestión integral y en continuo de la calidad del aire en interiores. De hecho, las certificaciones que ahora mismo casi se están convirtiendo en una necesidad para los edificios más representativos, para los edificios prime, vamos a decir, las típicas certificaciones WELL, LEED, BREEAM, todas ellas ya nos hablan de algo de este tipo, ¿no? Monitorización de la calidad en continuo. En LEED, por ejemplo, nos hablan directamente de un programa de gestión de la calidad del aire en interiores y nos dan un modelo que es un modelo de la Agencia de Protección Ambiental Americana, el IBIM. En BREEAM, por ejemplo, también nos hablan del Plan de Prevención y Control de la Calidad del Aire Interior, el PPCAI. Todos estos conceptos ya se están introduciendo y van en esa línea, ¿no? De la línea que es pasar de una fotografía anual, que es lo que actualmente estamos haciendo y que repito que está bien, pasar de esa foto anual a, vamos a decirlo así gráficamente, pasar a un vídeo, que es el ir viendo constantemente cómo evoluciona la calidad del aire dentro del edificio, tener datos, tener información en continuo para poder actuar en tiempo real, ¿de acuerdo? Este sería el salto que debemos acometer, ¿no? Hay un documento interesante que, bueno, la verdad es que salió a finales del año 2019, con lo cual no le ha dado tiempo a tener mucho recorrido porque nos pilló la pandemia y bueno, se ha quedado ahí un poco en stand-by, ¿no? Pero me estoy refiriendo a una norma ISO, que además fue promocionada por nosotros, por España. Nosotros la presentamos en ISO porque ya teníamos una norma UNE y la idea gustó en ISO, en el grupo de trabajo de calidad de aire interior y finalmente pues se aceptó y se ha convertido en una norma ISO. Y el sentido de esta norma es algo de este tipo. La idea sería que los edificios pudieran tener implantados sistemas de gestión integrados que cubran varios aspectos. De hecho, la norma, la 16.000-40, está pensada para que pueda ser perfectamente integrada con una norma ISO 14001 y con una norma de energía ISO 50001. Tiene todo el sentido del mundo el pensar en una triple certificación como esta que mostramos aquí, que al final lo que nos está diciendo es nuestro edificio es respetuoso y amigable con el medio ambiente, no contamina o contamina lo mínimo imprescindible. Controlamos el impacto de nuestro edificio contra el ambiente exterior. Lo hacemos, funcionamos con la máxima eficiencia energética porque tenemos implantada una ISO 50001 que nos obliga a controlar el consumo energético y a tener planes de ahorro muy exhaustivos. La tercera pata, que es imprescindible en realidad, es que todo esto está muy bien proteger el medio ambiente y está muy bien ahorrar energía, pero es que al final una de las claves es asegurarme de que los usuarios tienen un ambiente saludable y confortable. Sin esa pata, todo este armazón de sostenibilidad se me queda cojo. Necesito asegurar que las personas en el interior del edificio tienen un buen ambiente y tienen un entorno saludable. Eso lo podemos conseguir implantando esta otra pata que es la 16.000-40. Esta nos ayudaría exactamente a tener ese vídeo, ese día a día implantado en nuestro edificio, ¿no? Como decía, la norma está pensada para ser perfectamente integrada con otros sistemas de gestión de medio ambiente, de energía, con la ISO 9001. Todos estos son sistemas que funcionan con los mismos criterios y son perfectamente integrables. Y al final, una vez que tienes implantados uno o varios, el implantar un tercero es simplemente introducir una serie de protocolos más. Suele ser relativamente sencillo, ¿no? Lo típico que te suelen pedir los sistemas de gestión, pues que realmente sea algo que venga de la dirección, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados en el mundo de la calidad de aire en interiores, los que nos dedicamos a ello, estamos acostumbrados a que nuestro interlocutor sea
la persona de servicios generales, persona de mantenimiento, etcétera, pero es muy raro que la dirección en algún momento tenga conocimiento, ¿no?, de que esto es importante y que obviamente la dirección no tiene que participar, pero sí tiene, aunque solamente sea de forma testimonial, declarar, en algún momento decir si la calidad ambiental en interiores, la salubridad y el confort en este edificio es algo importante para nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede plasmar? Pues un simple documento de política, ¿no? Un documento escrito firmado por la dirección que ya demuestra que el interés viene desde lo más alto. Eso es importante. Es importante luego que haya un organigrama de gestión de este problema y que cada uno tenga su responsabilidad y su rol asignado, ¿de acuerdo? Muy importante, por supuesto, también asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. El RITE es una parte. En temas de calidad ambiental en interiores hay otros aspectos como legionela, amianto o incluso cuestiones de iluminación, ruido, etcétera. Esto puede ser un ámbito muy amplio, ¿no? Y todo él hay que contemplarlo. Aquí os muestro un ejemplo típico, es un ejemplo real de una empresa que ha implantado la 16.000-40 de una política de calidad ambiental en interiores, ¿no? Pues, donde, pues, como decía, la dirección afirma que es importante gestionar la calidad del aire interior, establecen los criterios, medios, etcétera, ¿no? Digamos que es simplemente demostrar el compromiso. El típico proceso que nos pide esta norma, pues por una parte es asegurarnos de que conocemos todo aquello que pudiera afectar negativamente a la calidad del aire en nuestros edificios. A este inventario, digamos, de aspectos se le asigna unos niveles de riesgo que nos dan lugar a un conjunto de medidas y acciones de control, ¿de acuerdo? Una vez que todo esto está controlado, pues lo único que tenemos que hacer es revisiones periódicas, confirmar que los aspectos ambientales en interiores son los mismos y están controlados y periódicamente revisar, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. En ese diagnóstico inicial, ese punto de partida, pues tendremos que contemplar cuestiones como dónde está nuestro edificio, que nos va a condicionar la calidad del aire exterior, qué usos y qué actividades se desarrollan, los materiales, cómo se mantiene el edificio, obras y reformas, emergencias, por ejemplo, tener un protocolo de emergencias que puede incluir casos de pandemia, pero puede incluir también, por ejemplo, un incendio, un conato de incendio, qué se hace después, porque esto nos genera problemas de calidad de aire, derrames de agua, en fin. Las emergencias pueden ser muy variadas, pero es bueno tenerlas contempladas en nuestro protocolo, ¿no? Estamos dándole una vuelta de tuerca, como decía, a esa visita puntual que podríamos hacer cada año, ¿no? Y vamos a ver algún aspecto muy concreto que nos obligaría, la implantación de un sistema de gestión de calidad ambiental en interiores nos obligaría a analizar y controlar. Y hablo un poco de ventilación porque ha sido el tema estrella durante todo el periodo de la pandemia en el que, bueno, pues nos hemos visto machacados, vamos a decirlo así, con este concepto de, venga, hay que ventilar, 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 abrir ventanas, tal, etcétera, ¿no? Había que tenerlo todo abierto para minimizar el riesgo, ¿no? En otros webinars ya comenté que habíamos hecho unas simulaciones de cómo se podía concentrar el virus en los espacios cerrados, ¿no? Bueno, sobre esa simulación, en la que veíamos la tasa de generación por persona del virus y demás, bueno, pues si cogemos y hacemos una gráfica de cómo baja la contaminación, en este caso del virus, a medida que incrementamos la ventilación, y bueno, esto me sirve un poco para romper mitos también, ¿no? Pues es cierto que la ventilación, y esto le pasa a cualquier contaminante, la ventilación es muy efectiva en los primeros, con los primeros metros cúbicos hora que metemos, ¿no?, por persona. Pero es cierto que llegado a un cierto punto, cuando estamos en IDA 2, por ejemplo, son 45 metros cúbicos hora por persona, según el RITE. IDA 1, que sería calidad de aire hospitalario, fijémonos que la cantidad de
la concentración que baja es muy poca, ¿no? En estos primeros metros cúbicos que metemos podemos bajar hasta un 70 o un 80% la contaminación, en este caso de virus, comparado con no ventilar. Esto sería no ventilar o ventilar un mínimo, 5 metros cúbicos a la hora. Si metemos 45, bajamos prácticamente un 70 o un 70 y tantos por ciento, casi un 80. Si subimos a IDA 1, fijémonos que tenemos que meter muchísimo aire para que realmente bajemos algo y seguimos bajando, nada, unos pocos puntos, ¿no? En términos porcentuales, pues a lo mejor aquí bajamos otros 5 o 10%, ¿no? Entonces, esto viene un poco a colación o en línea de decir que un exceso de ventilación nos cuesta mucho dinero, nos descontrola mucho los edificios desde el punto de vista térmico y realmente no nos aporta una gran ventaja en cuanto a disminución de la concentración de los virus, ¿no? Y esto es una tabla comparativa, con lo cual alguien me podría decir, oye, pero ¿cómo sabes la tasa de generación por persona y tal? Bueno, lo hemos hecho basado en estudios, ¿no? Pero aún así, aunque no sea esta, me da igual, esto es una comparación, ¿eh? Puede que esta curva estuviera un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero la estructura de la curva sería la misma, ¿no? Esto es balance de masas, las ecuaciones del balance de masas. Entonces, bueno, quiero decir con esto que hay que tener mucho cuidado, que asumimos muchas veces las recomendaciones y están muy bien, se hacen todas con muy buena voluntad, pero todo hay que ponerlo en su justa medida. La ventilación es esencial, por supuesto, pero repito que llegado a un cierto punto, pues ya tenemos suficiente, ¿no? Y si eso nos va a penalizar otras cosas, pues a lo mejor no es estrictamente necesario. Lo vemos también, por ejemplo, con el dióxido de carbono, es lo mismo, ¿eh? El dióxido de carbono, por ejemplo, pasar de IDA 2 a IDA 1 nos puede incrementar a lo mejor en un 50 o a veces hasta un 100% el consumo energético en ventilación y sin embargo la mejora no es tan significativa, ¿de acuerdo? Aquí hago una comparativa de varios escenarios. Por ejemplo, un escenario de ventilación natural, que también ha sido una de las típicas recomendaciones que hemos escuchado, un escenario de ventilación natural en un ambiente exterior de ciudad normal, como puede ser la ciudad de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues curiosamente lo que nos ocurre es algo de este tipo, que si dejamos entrar el aire del exterior libremente, sin ningún tipo de filtración, pues los espacios interiores se nos llenan de partículas. Estos son datos reales de la ciudad de Madrid, por ejemplo, con datos promedio de las mediciones de partículas que hacemos nosotros y una simulación de valores, ¿de acuerdo? Un escenario de ventilación IDA 1, 12,5 litros segundo persona, pero con mal filtro, tampoco nos ayuda a gran cosa. Tenemos que cumplir el RITE en su totalidad y meter los filtros que nos pide, unos filtros por lo menos F9, y si le ponemos algún sistema de purificación de gases, como una fotocatálisis, carbón activo o algo de este tipo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y también esto viene un poco a colación para romper el mito de que no se puede recircular o que no se debe recircular. Es correcto no recircular cuando el aire se mezcla entre diferentes zonas, pero hay muchos edificios que son espacio abierto, ahí no es tan relevante el no recircular. Y si eso nos va a penalizar el confort térmico y si estamos metiendo un buen filtro en la recirculación y un buen sistema de fotocatálisis, por ejemplo, que también nos purifica el aire recirculado, no es tan problemático. De hecho, este escenario, el impacto que tiene es que prácticamente las partículas, las bacterias, los hongos, los volátiles y los óxidos de nitrógeno prácticamente los controla. A cambio, lo que tenemos es un poco más de CO2, obviamente porque este sistema es incapaz de controlarnos el CO2. Pero si esto viene acompañado de una reducción de todos los demás contaminantes, pues el efecto combinado sinérgico es positivo para esta situación, ¿no? De ventilar y purificar al 50%, ¿no? ¿De acuerdo?
Otro de los aspectos fundamentales, si queremos pasar de la foto al vídeo, como decía antes, es el conocimiento continuo de la calidad del aire en nuestro edificio. El implantar un sistema de monitorización, bueno, también lo hemos estado escuchando hasta la saciedad durante el año pasado, monitorización del CO2, del CO2, del CO2. Bueno, yo creo que tenemos que ir algo más y esta gráfica nos lo demuestra. Debemos monitorizar el CO2, pero también partículas, volátiles, óxidos de nitrógeno, ozono, dióxido de carbono, por supuesto. Hay que monitorizarlo todo porque la calidad del aire es todo, no es solo una cosa. Y hongos y bacterias, pues ya el RITE nos pide que los midamos por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro de control, digamos, algo de este tipo, es muy útil para tener un conocimiento continuo de la calidad del aire dentro de nuestro edificio y esto es lo que nos va a permitir actuar de forma rápida, ¿no? Hay muchos sistemas, el nuestro pues es el que explico aquí, incorpora diferentes tipos de sensores, volátiles, partículas, CO2, confort térmico, etcétera. Aquí hay varias cosas muy importantes, ¿no? Primero, que la información, es decir, el poner un equipo y que nos dé datos en sí mismo, pues no siempre es tan útil en el sentido de que como no se trabajen esos datos, como no tengamos un análisis de esa información, pues al final se queda como una lista de números que puede ser poco útil, ¿no? Por eso es importante el disponer de informes periódicos, el disponer de datos de exposición, porcentajes en los informes periódicos. Por ejemplo, lo que incorporamos es número de superaciones, de los valores de referencia, valores promedios semanales, etcétera. Vemos la semana tipo. Quiero decir que aquí lo más importante es darle utilidad a esos datos, ¿no? Para que esto nos sirva para gestionar, que es el objetivo final, ¿no? En el sentido de esa norma ISO 16040 que comentaba anteriormente. Y, sobre todo, muy importante, si nuestro sistema es capaz de interactuar con el sistema de gestión del edificio de una forma automatizada, va a ser capaz de incrementar la ventilación, disminuirla en función de las necesidades de cada momento, ¿no? Necesitaremos poner un conjunto de unidades por todo el edificio que se conectarán a través de unas pasarelas. Los datos se guardan en la nube y desde ahí se pueden visualizar por parte del personal de mantenimiento, el gestor o incluso los usuarios del edificio para dar esa confianza tan importante, ¿no? Y esta información también se puede conectar a través del BMS para que el sistema de climatización funcione de manera automatizada, dándonos los valores, digamos, de control necesarios, ¿no? La propuesta de valor de Ambisalud va en este sentido. La idea es, nosotros ya estamos haciendo la medición de RITE anual en muchos edificios, estamos haciendo unas 600 intervenciones anuales aproximadamente, pero estas son intervenciones, como decía anteriormente, puntuales, muy útiles y muy necesarias y que hay que seguir haciéndolas, pero nuestra propuesta de valor es acompañar esa medición puntual con un sistema de monitorización en continuo, de tal manera que de año en año vamos a ir teniendo informes mensuales periódicos también con los datos analizados, no solamente una ristra de números sin más, ¿no? Y luego también una cosa extraordinariamente importante en un sistema de monitorización es que si yo lo pongo y lo olvido, tarde o temprano nadie le hace ningún caso. Entonces, lo que es fundamental es que dentro del paquete de servicio se incluya la calibración, verificación y el mantenimiento de las sondas. En nuestra visita anual de cumplimiento de RITE, lo que nosotros hacemos es revisar que esas sondas están funcionando correctamente, como mínimo una vez al año. Y en todo caso, cuando dan error, que se puede saber de forma telemática, ya que están conectadas a Internet, se le puede dar el servicio necesario. Pero es muy importante que esto tenga un seguimiento y un mantenimiento continuo. Si no, la experiencia nos dice
muchas veces vamos a edificios en los que ya tienen sondas de CO2, pero miras el BMS y allí lees 3000 ppm, dices, bueno, esto pues no tiene mucho sentido y al final se olvida y no se le hace ningún caso. Si no se mantiene, desde luego se olvida. La otra vuelta de tuerca incluso que le podemos dar y que también lo estamos introduciendo es no solamente medir el dióxido de carbono en continuo, sino también se pueden instalar, nosotros lo estamos haciendo, sistemas de monitorización de caudales en los propios sistemas de ventilación. ¿Qué es lo que nos ofrece este combinado? Si nosotros somos capaces de medir la ventilación mecánica de forma fehaciente en el propio climatizador y somos capaces de medir el dióxido de carbono, hay una cosa importante. El dióxido de carbono lo que nos dice es la cantidad de aire que estamos metiendo en el edificio por ventilación mecánica, pero además también nos cuenta la ventilación natural y la infiltración. El dióxido, o sea, la dilución del dióxido de carbono con aire exterior no discrimina el aire que viene mecánicamente y el aire que entra por la ventana. De esta forma, si tenemos estos dos datos, podemos tener un control de la ventilación muy estricto en el sentido de que vamos a saber exactamente lo que metemos con ventilación mecánica, que es una ventilación además mucho más controlada, que sabemos que pasa a través de los filtros y demás, y lo que entra por ventilación natural, que es una ventilación más descontrolada y que en determinados momentos y en determinadas épocas del año no es la más adecuada. Por lo tanto, podremos conocerla y de esa forma podremos gestionarla. Si queremos dejar que siga entrando o si queremos controlarla de alguna forma y potenciar la ventilación mecánica. Es información para actuar, ¿de acuerdo? Y además, bueno, el medir caudales también da créditos en las certificaciones WELL y demás, con lo cual también nos puede apoyar en ese sentido. Y bueno, para terminar, entonces, plan de actuación concreto, ¿qué es lo que planteamos que se puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en los edificios es un diagnóstico inicial que nos sirva para identificar todos los aspectos que debemos controlar en el edificio, hacer ese trabajo de puntos críticos de control, algo parecido, por ejemplo, a lo que se hace con Legionella en el agua. Y esto nos da lugar al plan de inspecciones periódicas, que ya es el típico que estamos haciendo de RITE, complementado y mejorado con la monitorización en continuo, sea de CO2, o sea, de varios, de los diferentes parámetros que podemos medir y si queremos incluso introducir la monitorización de caudales en continuo, que es un dato muy útil también. Todo esto nos servirá para tener un programa de actuación que nos permita trabajar como los sistemas de gestión suelen exigir, que es trabajar en la mejora continua. Cada año tenemos que implantar algún tipo de mejora en nuestro edificio. Y formalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Bueno, lo primero, como decía antes, implicar a la dirección, que haya una política escrita, que haya un responsable de calidad de aire interior, que obviamente tendrá muchas otras responsabilidades. Podrá ser el responsable de mantenimiento o lo que sea, pero tiene que haber alguien que tenga un mínimo de formación e información en este campo y que sea el que lidere esta línea de trabajo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues tendremos que tener los recursos necesarios para hacer las inversiones y cada año tener un plan con metas y objetivos concretos que se pueda ir haciendo su seguimiento, ¿no? Esto puede convertirse en un sistema de gestión formal, certificado, llamar a ENOR o a quien sea y que nos haga las auditorías y que nos lo certifique, o simplemente podemos coger estas ideas e implantarlas de forma, digamos, menos formal, simplemente implantándolas en nuestro edificio como una actividad de mejora sin más, ¿no? Pero si la queremos certificar, siempre nos servirá para transmitir a terceros de una forma más fehaciente, ¿no? Al final, el gestionar correctamente la calidad ambiental en los edificios será lo que nos ayudará a, cuando vuelvan los trabajadores, que lo hagan con esa confianza y con esa tranquilidad, ¿no? Aparte de que en el día a día
pues nos va a ayudar a mejorar productividad, va a incluso ayudar a reducir los costes operativos de nuestros edificios y incluso pues, nos ayuda a cuestiones de tipo certificación y demás, ¿no? Está claro que es una línea de actuación que, bueno, la situación de pandemia nos ha puesto de manifiesto que puede ser algo muy útil y muy importante. Y bueno, pues desde nuestra parte, pues todo lo que puedan necesitar de ayuda, encantados. Y bueno, estas eran las ideas